Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast El Nido del Canario, un podcast dedicado a todas las actividades de tejido, costura y de manera general todo lo que es trabajos manuales. Mi nombre es Ricardo, pueden encontrarme en las diferentes redes sociales sobre el seudónimo Canary Lotus en Instagram, Ravelry, Facebook y YouTube. Esta es la primera vez que filmo un podcast en español. Yo tengo otro podcast que animo en francés. Soy mexicano, pero vivo en Francia desde hace casi 18 años. Y tengo 36, entonces he estado viviendo aquí la mitad de mi vida. Y cuando empecé mi podcast en francés, eh, quise ponerle subtítulos. El único problema con los subtítulos es que si son como yo, es decir, empiezan a hablar, decir algo y de repente cortan la frase y se van a otro lado y luego un gran plato de espagueti y total que al final de cuentas pues no hay ninguna frase completa y eso es muy difícil traducirlo porque además de las frases incompletas también utilizo muchas expresiones idiomáticas y obviamente para traducir eso y además sincronizar los subtítulos en YouTube, francamente era demasiado trabajo y me costaba mucho más trabajo poner los subtítulos que nunca pude poner porque además mis podcasts son bastante largos, duran en realidad por lo general entre una hora 10, una hora y 20, algunas veces de hecho no he publicado los episodios porque eran más de una hora y media. Entonces, total que bueno, me costaba más o menos trabajo filmarlos en la lengua directamente en la que quería poner los subtítulos que poner los subtítulos y hacer los subtítulos en el episodio que había filmado en francés. En todo caso, bienvenidos a mi podcast. Antes de comenzar mi podcast, me voy a presentar un poquito. Como les estaba diciendo, yo me llamo Ricardo. Vivo en Francia desde hace bastante tiempo y empecé a hacer trabajos manuales y en particular tejido hace un poco más de 2 años. ¿Por qué empecé a tejer? Porque quería regalar algo y a mí en realidad los regalos yo siento que lo que cuenta más en un regalo no es tanto el objeto mismo, sino más bien el tiempo que uno pudo pasar en escoger el objeto o en el caso particular de todo lo que es trabajos manuales en realizar el objeto. Entonces, bueno, empecé a buscar qué es lo que podía hacer para hacer ese famoso regalo y por azares de saber que cerca de donde yo vivo hay, cuando digo cerca es a 50 metros, hay una mercería en donde venden obviamente lana, botones, agujas y todo lo que va con eso. Total que dije, bueno, pues lo más rápido que tengo que puedo hacer es el tejido, entonces empecé a tejer. Y una vez que empecé a tejer, pues ya no pude terminar de pararme de tejer porque el tejido a mí me gustó mucho y como yo soy una persona bastante ansiosa y en realidad algo tímida, el tejido me ayudó mucho porque me dio la posibilidad de canalizar mi angustia y también de abrirme un poco más al exterior, en particular ya los podcasts que ahora animo, porque esto francamente era algo que no podría haber hecho hace 3 o 4 años. Y además en Francia, en particular en París, donde yo vivo, tenemos la suerte de poder animar lo que llamamos tricoter, tricot, es decir, tejer en francés, y té por té. Son reuniones en donde tejedores y tejedoras se reúnen en un café o un bar o un restaurante y nos ponemos a tejer durante, no sé, de las 7 de la noche hasta hasta las 10 de la noche, a veces un poco más tarde. Entonces eso me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente y ahorita la gente con la que más convivo son todos tejedores. Esto dicho, les propongo entonces de comenzar mi podcast. Como todos los podcasts, yo voy a hacer las secciones clásicas, es decir, proyectos terminados, proyectos en curso y proyectos a venir.
También les mostraré de tiempo en tiempo lo que he comprado. Han de saber que yo soy un comprador compulsivo, es decir, que en cuanto veo un color que me gusta o una lana que me gusta, tengo que comprármela. Entonces muchas veces termino comprándome 30.000 cosas. Afortunadamente en mi trabajo yo me permite poder comprarme lo que yo quiero, pero hay veces en las que en realidad exagero. Última cosa que quería decir antes de comenzar: ¿por qué filmo en francés, en francés, inglés y en español? Porque en realidad, y como seguramente lo han de haber remarcado, no hay muchos podcasts creativos en español, ni en español, ni en inglés, ni en francés, en donde el animador sea un hombre. Ah, hay algunos podcasts en inglés, sobre todo, en donde los animadores son hombres. En particular pienso, a mí uno de los que más me gustan son el Sogmatician, um, sobre todo Sogmatician y John Glenn. Bueno, no hay muchos podcasts en inglés donde sean hombres. Y en francés, hace 7 meses, cuando yo comencé, no había ninguno. Yo en realidad fui el primero que se lanzó, y gracias a la recepción de los podcasts, otros hombres se lanzaron en la aventura. Hay algunos, ahorita somos 4 que hacemos podcast, y espero que algún día seamos más numerosos, perdón. En español, el problema es un poco más remarcable, porque para empezar no hay muchos podcasts en español, sobre todo de tejido. Yo conozco 2, 4, 6, 7, creo. El primero que conozco el primero que conocí fue el de Desmadejada, podcast que me gusta mucho, y que además he podido, gracias a, sobre todo en YouTube y Instagram, he podido de algunas veces poder intercambiar algunos mensajes con ella. Gracias a ese podcast empecé a descubrir otros podcasts, en particular el podcast de Joji Locatelli, las Knitting Amigas. Y después empecé a conocer otros como Knits Tejer, el podcast de Miso, Chile Knits, Tejedora Compulsiva. Y perdónenme porque hay uno que apenas salió hace 2 o 3 días, que es Fignits. Fignits es una subscriber de mi canal en francés, y se lanzó en español justamente porque no hay muchos podcasts en español. Bueno, total que yo quería entonces hacer otro podcast en español y ser, según lo que he visto, el primer podcast en español masculino. Dicho esto, les propongo entonces de finalmente comenzar. Lo único que tienen que saber antes de esto es que yo no soy un tejedor egoísta. La gran parte de lo que yo tejo lo regalo. Lo regalo por 2 razones. La primera es porque me gusta regalar cosas, y la segunda es porque cuando uno es hombre y que uno busca patrones en Ravelry en particular, y no hay casi nada. No hay casi nada, no es cierto. Sí hay cosas, pero el problema es que las cosas son suéteres con, ahí no sé, perdónenme si algunas veces tengo problemas de lenguaje. Yo vivo en Francia desde 18 años, y ahí hay muchas cosas que ya no sé decir en español, y sobre todo cosas que nunca aprendí a decir en español. Yo aprendí a tejer en francés o en inglés, jamás he tejido en español, entonces hay cosas que no sé ni cómo se dicen. Bueno, lo que estaba diciendo es que los suéteres por lo general son o suéteres no sé cómo se diga en español, pero es color working en inglés, o jacquard en francés, en donde son modelos muy cargados. Por lo general son los suéteres horribles que uno se imagina cuando dicen tejido, con imágenes bastante grotescas. Eso no me gusta a mí. Obviamente los modelos que hay en Ravelry no son de ese tipo, pero ese tipo de pulls, de suéteres, no es lo que más me gusta. Y los otros suéteres que uno se puede encontrar son suéteres con trenzas, y a mí las trenzas no me gustan, porque yo soy bastante grande, y las trenzas, cuando uno es grande, lo hacen ver como si fuera un globo de Cantoya, entonces eso a mí no me gusta mucho. Y todo lo que es chales, pues es bastante difícil, porque por lo general hay
licra, y la licra para un hombre, si es muy trabajada, es bastante difícil ponérselo. Además de eso, nada más lo único que queda entonces son o bufandas o gorros, y yo no soy muy friolento, entonces pues, es bastante difícil. Ah, Total que eso implica que yo por lo general no tejo para mí, justamente porque no he encontrado muchos modelos para mí. Hace 6 meses yo empecé a organizar un Nitalón, en donde la idea era justamente tejer para hombres, y gracias a ese Nitalón que llega a término al afán del mes de diciembre, si ustedes estaban interesados, me perdonarán, pero las inscripciones ya no están abiertas porque la idea era de dar 6 meses para que la gente pueda tejer, y en ese Nitalong la idea era de tejer pero para hombres, y gracias a eso pude conocer, y la gente me propuso modelos en los que empecé a verlos, y finalmente encontré un designer que me gusta mucho y del cual dejo muchas cosas de él, que es Stephen West. Y justamente lo que les voy a presentar ahora son todo lo que yo tejí para mí, porque todo lo que yo no he tejido para mí ya lo regalé. Entonces, este año he tejido 4 chales y un gorro para mí, y estoy tejiendo el quinto chal. El primer chal que tejí es el chal Samen de Stephen West, que es un chal asimétrico bastante simple en realidad, en donde hay, otra vez no sé cómo se diga en español, moss stitch y jersey stitch, no, stockinette stitch, obviamente si lo encuentro mejor. Ahora, entonces la idea de este chal es poder mezclar dos lanas diferentes para obtener un color francamente imprevisible. Yo empecé con un combo en donde había amarillo con una lana de By Night Creations, que es una teñidora independiente que vive en Bélgica, de color, entonces su lana que se llama Onion, que es en color amarillo, que mezclé con un rojo, y se obtuvo un color bastante reconocible, donde hay el amarillo y el rojo. Pero después empecé a mezclar, la idea es mezclar, una vez que se termina la sección, se corta un hilo y se mezcla con otro hilo. Y el hilo que le puse el siguiente era de color rosa, y un color bastante marciano, porque no es ni rojo ni rosa, pero tampoco es lila, es bastante extraño. Y luego lo mezclé con otros hilos, y total que al final los colores que había elegido, pues ninguno se ve realmente como yo pensaba. Que qué bueno, porque en realidad los colores que se obtuvieron son bastante bonitos. El chal normalmente tendría que haber terminado por acá, en esta sección. Esto. El único cosa es que como eran cinco colores diferentes, que les voy a decir los que eran, entonces era el color amarillo, que es By Night, el color rojo, que es una lana de malabrigo no, sock, el color rosa, que es un color de Moonship Shop, que es una teñidora independiente francesa, el color lila, que es un color BFL de Uncommon Threads, y un color azul, que es de una teñidora que a mí me gusta mucho como su trabajo, que se llama Heike Made, se llama su marca, y que vive en Grenoble, pero ella es alemana. Total que el chal debería de haber terminado aquí, pero si lo hubiera terminado aquí me quedaba mucha lana. Entonces yo empecé a mezclar todos los colores, porque además me faltaba ver combinaciones, y entonces mezclé todos los colores hasta obtener todas las combinaciones posibles y terminar sin poder terminar de hacer la última sección, que es esta, porque ya no tenía más lana. Entonces lo que pasó es que ahora el chal es inmenso, y mide casi 3 metros con 60, 3 metros 50, que está muy bien porque como yo soy bastante alto, proporcionalmente está perfecto. Entonces este es mi primer chal, y me gusta mucho porque es un chal muy calientito y muy suavecito, porque obviamente cuando uno mezcla dos lanas pues está acolchonado, entonces está muy bien.
Y pues bueno, este chal, aparte de haber sido la primera vez que yo tejí algo para mí, es también un chal muy interesante porque me permitió conocer a Stephen West y organizar el famoso Knit Along del que yo les estaba hablando. Una vez que tejí este chal y justamente al mismo tiempo otro podcaster, una podcaster que se llama Magdalena, me propuso si yo quería hacer un test knits para un modelo de chal que ella estaba preparando. Y entonces yo le dije que sí. La suerte que tuvo es que yo estaba en vacaciones y en vacaciones pues yo tejo como loco. Entonces este chal que tiene cinco madejas pues lo tejí en una semana. Y luego, justo después de haber terminado, pues tejí el chal que ella me proponía que se llama Itaca, que es un chal pequeño porque es nada más con una sola madeja y que yo tejí con todos los colores posibles e imaginables porque a mí me gustan mucho los colores. Entonces en este yo utilicé una lena de otra teñidora independiente que se llama Liz, su marca se llama Trellis, que es una teñidora griega y su trabajo me gusta mucho porque siempre hay muchos colores. Y entonces utilicé la lena que tenía de ella para tejer esto, que es un chal bastante simple porque son puras, ah, otra vez no sé cómo se dice en español, tengo que ponerme a buscar el vocabulario, slip stitches, para hacer lo que es la técnica del mosaico. Y entonces me dio pues esto. Este es un chal bastante chiquito porque como nada más hay una madeja, pues es nada más mis brazos abiertos son más largos que el chal. Pero está muy bien porque cuando en verano, por ejemplo, cuando hace un poquito frío, pues no importa, me puedo poner esto y no es muy caliente, pero tampoco es muy frío. El tercer chal que todavía tengo conmigo y que es mi chal favorito es que es otro chal de Westnitz, que se llama Sedimentary Shawl, que es un chal bastante original, como la gran parte de los modelos de Stephen West. Es un chal en donde hay muchos hoyos, pero no importa porque está muy bien. Y es un chal que tejí en uno de mis viajes de negocios en Japón. Yo tuve la suerte de poder ir a Japón varias veces este año por el trabajo. Y en Japón yo compré una lana que se llama Moko Emiko, que es esta lana. El único problema es que yo no sabía cómo utilizarla. Y lo que pasó es que cuando compré la lana de las que le hablé de Monship Shop, yo compré dos colores, un color rosa bastante pastel y un color azul, este color azul que están viendo en la pantalla. Espero que se puedan ver bien los colores porque como es invierno la luz está bastante mala. Pero bueno, entonces yo compré ese azul y no sabía ni cómo mezclarlo porque el azul en realidad es muy bonito, ahí tiene muchas tonalidades de azul turquesa, azul marino, pasa por el violeta, hay un poco de negro, un poco de blanco, un poco de naranja, verde. Es un festival de colores y no sabía mucho cómo mezclarlo. Y lo que pasó es que cuando vi la lana, pues dije, estas dos lanas tienen que ir juntas. Y entonces mezclé los dos para hacer este magnífico chal, cuya construcción es bastante interesante porque tiene un I-cord por todas partes y luego hay puros rangos cortos, líneas cortas, no sé cómo se llama en español, show rows. Y francamente pues estuvo muy bien porque el chal es muy divertido a tejer y los hoyos le dan mucha personalidad. Lo único que sí fue es que como lo tejí en el avión, tuve que deshacer toda la parte de licra para poder rehacerla correctamente, porque en el avión estaba tejiendo en la oscuridad porque era un vuelo de noche y cada que prendía la luz la gente me regañaba, entonces hice puras tonterías y tuve que deshacerla toda malla por malla. Una vez que terminé esto y porque en realidad este chal fue muy adictivo, lo terminé muy rápido. Yo tejo en método continental y soy bastante rápido para tejer, pero este chal en particular lo tejí pero muy rápido, aún sabiendo que tuve que deshacer
La licra cuando yo la deshice, me faltaban solamente como 15 líneas. Y tuve que deshacerla malla por malla. Y aún así el chal nada más me tardé como 2 semanas creo por hacerlo, porque yo tejo muy rápido. Entonces, como tejí demasiado rápido, entonces me dije que tenía que tejer otro chal. Y el chal que yo quería tejer, en cuanto estaba buscando otra vez en los chales de West Knits, porque Stephen West, porque son los chales que más me gustan, y entonces encontré el modelo más original que pude encontrar. Este chal es bastante significativo porque es como una broma que le hago yo a los franceses, porque a mí desde que yo llegué de México a Francia, una cosa que me ha dado bastante, casi risa, es que los franceses y de manera general los europeos pues, no les gusta mucho el color. Cuando se visten es siempre o es de negro, o en azul, o en blanco, o en gris, pero raramente ve uno a un francés vestido o a un europeo vestido con ropa de colores. Entonces lo que yo quería hacer era hacer como una private joke y decirles, bueno, los colores existen y es muy divertido utilizar colores. Entonces lo que hice fue buscar los colores más flashy que pude encontrar y entonces creé este shawl que utilizando el modelo más extraño que pude encontrar de Westnitz, que es el modelo de Color Craving, y yo en Ravelry le puse mi chal lo nombré, le puse como nombre, sí, Eye Catcher o Retina Destroyer. Entonces es el color, y perdón para todas las personas que hablan español, pero voy a sacar un mexicanismo bastante grosero, pero es el color de la chingame la retina. Entonces encontré puros colores fluorescentes y en realidad salió como un chal de los años 80. Porque son colores que yo me acuerdo cuando era pequeño, mi ropa de deportes era de estos colores. Entonces, es un chal bastante extraño porque la construcción pues tiene muchos hoyos por todas partes y uno en realidad no sabe ni cómo se empezaron las diferentes secciones. El chal empieza con una sección triangular con hoyos gigantes y una vez que se hace esta sección, la idea es poner las mallas en espera y empezar a tejer las secciones siguientes. Entonces uno recoge las mallas que están acá, las mallas que estaban en espera, las recupera uno y entonces puede hacer la sección rosa y luego la misma cosa se hace con la sección verde y luego con la sección azul y al final es un borde con picots, yo espero que se diga así en español, sino picots, ya, se dice así en inglés y en francés o sí, también, perdón. Y entonces pues es bastante divertido porque no es muy usual como construcción. Entonces, para hacerla, escogí los colores más flashy que podía encontrar y pues me dirigí en lanas que obviamente que ya tenían mi stash, pero también lanas que compré específicamente para hacer este shawl. Entonces la lana que compré es una lana de color amarillo fosforescente de Undercover Order, que es una teñidora independiente neerlandesa, creo. Y la combiné con lanas que yo ya tenía. Las lanas que tenía es una lana de una teñidora que se llama Madeleine Philibert, su marca se llama Madeleine Philibert, que es la color violeta que están viendo aquí. Espero que la puedan ver. Y luego una lana que a mí me gusta mucho de una amiga que viene mucho a los tricotés y que también es teñidora independiente, que se llama Marie y su marca se llama Les Laines de Bibounet. Y entonces utilicé esta lana porque es una lana bastante discreta, es este rosa fuchsia, rosa mexicano, cuyo nombre es En boîte avec Virginie, y cuya traducción literal sería en la discoteca con Virginia. Una vez que tejí esta parte, empecé a mezclar otros colores que también tenían mi stash y utilicé la lana de Hedgehog Fibers. Es el color Skinny Dip, que es un color menta con agua, bastante bonito. Y terminé con lana de una de mis teñidoras preferidas, si no es mi teñidora preferida, porque yo le compro muchas madejas.
Es las lanas de Squirrel Yarns o las lanas de la ardilla. Es una teñidora, no sé en realidad por dónde vive, pero ella se llama Lisa y ella es la persona que me enseñó a tejer en método continental, porque yo antes tejía en método inglés y en un festival de lana que se llama Clamart, la Fête de la Laine de Clamart. Había un stage, un workshop de tejido en método continental y ella fue la que me aprendió a tejer en método continental y desde entonces pues le compro lanas casi todos los meses. Bueno, no en realidad casi todos los meses, sino que más bien le hago pedidos bastante grandes, le compro, no sé, 10, 11, 12 madejas a cada vez, entonces al final de cuentas, si uno toma todas las lanas que le compré este año, le ha de haber tomado como 3 o 4 madejas por mes. Finalmente, para terminar el shawl, yo decía que no había suficientes colores, entonces fui a comprar otra madeja, y esta vez de color naranja fosforescente, para poner el borde en picots, y al final me dio este shawl que es bastante gigantesco. El único problema de este shawl es que es tan extraña su construcción y tan grande que al final no he podido bloquearlo y tuve que comprar los bloqueadores de Knit Pro esta semana para ver si esta vez puedo bloquearlo, porque yo en mi casa pues no tenía ese tipo de material y bloquear este tipo de chal es bastante difícil por el tipo de forma que tiene. No entra en mi tapete de yoga donde yo por lo general hago el bloqueo y entonces tuve que comprar otra cosa. Pero es un chal que me gusta mucho y que normalmente se tejía con 4 colores. No, con 3 colores, perdón. El único problema es que como los 3 colores para mí no eran suficientes, yo puse 7 y obviamente eso implicó que pues, me quedó mucha lana. Entonces estaba buscando un proyecto para utilizar la lana que me había quedado. Y justamente cuando terminé de tejer esto, Stephen West publicó un modelo de gorro que se llama Marlin Mania Hat, en donde justamente la idea era de poder mezclar muchos colores. Y entonces yo dije, pues voy a utilizar los colores que había puesto en este para hacer mi famoso gorro. El gorro, entonces, le empecé a tejerlo. Es un gorro doble, que es con una parte con trenzas. Obviamente yo les dije que las trenzas a mí no me gustaban, pero solamente es en los suéteres, en los gorros no me importa. Entonces utilicé la lana naranja de las que le estaba hablando, que se llama Poker de Hedgehog Fibers, para tejer esta parte. Y empecé a utilizar la lana que me había quedado del chal para tejer la parte interior, que son, ay, no sé cómo se diga en español, en francés se dice cot, en inglés es ribs. Espero me dirán cómo se llama en español porque en realidad no tengo ni la menor idea. Total que empecé a utilizar esa lana y al cabo de un momento, una vez que los colores estaban mezclados, me dije que utilizar solamente esa lana era un desperdicio porque había muchos colores que tenía de restos de lo que tejí en la lana, como yo tejo mucho. Entonces dije, pues voy a utilizarlos todos. Y el total que al final terminé mezclando 64 lanas diferentes para obtener este famoso gorro. Y el gorro pues me gusta mucho porque es un gorro bastante original que uno no ve por todas partes, que obviamente es un West Knit, ¿no? Entonces es bastante lógico que sea original, pero los colores me salieron muy bonitos. Y entonces es un gorro que yo utilizo, bueno, no muy seguido todavía porque no hace tanto frío como para estar en gorro, pero cuando hace bastante frío, pues sí lo he salido. Y de hecho me gusta tanto este gorro que antes mismo de haberlo podido bloquear, pues ya lo estaba utilizando. Entonces, bueno, este lo terminé hace una semana. Y obviamente pues ya no tenía proyecto. Y como no tenía proyecto, pues se monté otro proyecto para mí. Antes de poder empezar a empezar los regalos de Navidad. Y el modelo que yo empecé a montar es otro modelo bastante extraño, esta vez de un designer francés que se llama Julie Knits in Paris. Bueno, ese es su nombre de designer. Y es un chal medio marciano porque, bueno, no sé si ustedes ya han visto un chal que empieza con una sección, con un hoyo gigante en medio, pero es un círculo.
y la idea es que hay un círculo gigantesco en el cual va a estar, hay otro triángulo que después viene como una, yo digo que parece una, una cabeza de pato. Les voy a poner una foto en la incrustación. Y la idea es que el pico del pato va a entrar en el ojo del pato y entonces se va a poder utilizar el chal. Es un chal que es bastante divertido de tejer porque es una construcción también muy original. Y en realidad cuando uno ve lo que hace Julie Knits in Paris, a mí me hace mucho pensar en Stephen West. Para mí es como si ella fuese el de Stephen West francés. Entonces era el proyecto ideal para poder terminar, para poder, después de haber tejido el chal tan extraño que había tejido. Entonces este modelo se llama Cafeína, es un modelo relativamente reciente, no lo pueden encontrar en Ravelry. Uh, Julie empezó a hacer los patrones hace poco, entonces no tiene muchos modelos, pero ella es bastante prolífica porque creo que empezó hace como 6 meses y ya tiene como 8 o 9 patrones. Entonces, si ustedes quieren encontrar algo bastante original o bastante funky, pues vayan y chequen su cuenta Ravelry para saber para ver sus patrones y a lo mejor encuentran algo que les gusta. Uh, Aparte de este cosa, proyecto que está en curso, tengo otros proyectos pero que no les voy a presentar porque son proyectos que son para dentro de mucho tiempo. El único que les voy a presentar es un proyecto que está más o menos durmiendo, porque es un proyecto que yo empecé hace como 6 meses y es un proyecto que es el proyecto maldito. Es el proyecto maldito porque cada vez que lo he empezado hay algo que pasa y al final de cuentas nunca he podido terminarlo. El proyecto en cuestión es el All Romance de Joji Locatelli. Es un cardigan muy bonito con licra en las mangas. Pero el problema de la licra es que pues uno tiene que, la manera de hacerlo es que la licra uno la teje y después tiene que recoger las mallas una por una para poder tejer las mangas y la espalda y luego todo lo demás. El problema que yo tuve es que para empezar la primera vez que tejí la licra pues era bastante principiante y pues no me salió. No me salió o no me gustó o total que al final de cuentas terminé haciendo la licra como 7 veces. Y una vez que hice la licra con esta lana de Arcoiris Yarns, que es otra teñidora independiente, pues todo estaba bien hasta el momento en el que no sé por qué las agujas que tenía son agujas de Knit Pro Nova. Yo por lo general tejo en bambú, entonces es la Symphony. Y por una razón que no me explico, las Nova son muy resbalosas y son tan resbalosas que pues, la lana con la que quería utilizar para tejerla, la lana en cuestión es también otra lana de Arcoiris Yarns. Y final de cuentas pues tuve que deshacer toda la espalda y como ya había tejido como 20 centímetros pues ya me hartó y entonces lo deshice todo y nada más guardé la licra y lo tejeré en otra ocasión porque francamente me, me enoja de haber perdido todo lo que había hecho. Entonces pues lo haré en otra ocasión, pero lo voy a hacer, nada más que está durmiendo por el momento. Otra cosa que quería presentarles y que no tiene nada que ver son dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Yo, como les decía, yo compro mucha lana de Squirrel Yarns y compro tanta lana de ella que para mí es muy importante poder saber todos los colores que ella hace. Entonces, una de las compras que yo hice este año son todos sus muestrarios en donde tiene todas las lanas de todos los colores que ella hace, o casi todos, porque creo que aún faltan. Entonces yo le compré todos sus muestrarios y pues están muy bonitos y discutiendo con unos amigos, amigas sobre todo, pues mucha gente me dice que estos son ideales para hacer un granny. Entonces, si ustedes piensan que hacer un granny con esto es una buena idea, pues díganmelo en los comentarios para ver si a lo mejor y me lanzo a hacer un granny con todos estos colores. Son mini madejitas de 5 gramos creo,
Y pues hay bastantes, creo que son 90, 81 o 90, o 90 algo por el estilo. Porque hay nueve madejas, nueve muestrarios diferentes y cada muestrario tiene, a ver, 3, 9, no, tiene 10, entonces hay 90 colores diferentes. Entonces un granico con esto es a lo mejor una buena solución. Bueno, ese es uno de mis compras más, digamos, extravagantes del año porque pues, no mucha gente tiene todos los colores de una sola marca. Entonces, este es una de mis compras de este año. Otra de mis compras de este año es, después de haber aprendido a tejer, pues empecé a ver otro tipo de actividades creativas y una de las actividades, las que más me ha gustado, es el punto de cruz. Y el punto de cruz últimamente fui a un forum y compré estos pajaritos que voy a hacer dentro de poco. Lo único que tengo que hacer es encontrar un lugar donde tenga suficiente luz porque yo utilizo lentes y tejer esto y por lo general yo hago mis actividades creativas en la noche. Y las actividades creativas en la noche y en particular el punto de cruz pues fatiga mucho los ojos. Entonces tengo que encontrar algo para que los ojos no me lastimen. Finalmente, y por este podcast, para terminar este podcast les voy a presentar el proyecto que voy a tener que voy a tejer dentro de poco, que es un proyecto de este libro que se llama Rowan Loves, que es un proyecto, que es un libro que compré para hacer un regalo. Tengo un proyecto en curso que pues, todavía no he terminado, que es este proyecto que se llama Boxy Haven, y que no les he presentado hoy y que les presentaré en otra ocasión. Pero el otro proyecto que tengo que hacer es un proyecto para mi mujer, porque yo regalo cosas a mucha gente, pero finalmente mi mujer nunca le ha regalado de tejido, no, bueno, sí, gorritos y bufandas, pero nunca un suéter. Y no le he regalado suéter porque el primer suéter que yo tejí era para ella y pues, en realidad estaba muy mal y no le quedó y al final pues, no terminé el suéter. O sea, sí lo terminé, pero nunca lo utilizó, entonces terminamos regalándolo. Y ahora no, después de haber visto lo que ella empezaba a hacer, después de tener más experiencia, pues ella me pidió que le hiciera un suéter y me pidió que le hiciera este suéter que se llama Astoria, que voy a tejer con lana de Squirrel Jones. Y pues ya hice las medidas y pues voy a empezar a tejerla seguramente esta semana. Uh, la otra compra que hice, la última compra que hice fue, como ustedes seguramente lo saben, Stephen West lanzó su segundo libro que se llama West Needs, Best Needs. Y obviamente, como me gusta mucho lo que hace, pues fui a comprarlo. Fui a comprarlo. Lo compré en línea y sobre todo porque los primeros 300 pues tenían la posibilidad de tener un libro autografiado. Y obviamente, como soy un fanboy, pues, terminé comprándolo y adivinen qué, tuve el placer de poder quedarme con el autógrafo. Este libro lo compré principalmente por el modelo que está en la cobertura, porque me gusta mucho y seguramente lo he de tejer dentro de los próximos meses. Y como no iba a pedir únicamente el libro, pues aproveché para comprar un magnífico saco de proyectos hecho a mano con colores bastante acidulados que me va muy bien con mi personalidad. Y sobre todo porque el único saco bonito que tengo en realidad, o sea, tengo varios sacos bonitos, pero solamente dos muy bonitos que son este y ahora este. Y tengo otro que también me gusta mucho que es en tela de wax, pero pues no está, la construcción no es tan resistente y cada que lo saco me da miedo que se rompa. Bueno, última cosa antes de despedirme. En mis podcasts franceses yo pongo una sección que se llama Netflix al final, perdón, porque yo soy insomniaco y paso mi tiempo viendo películas, sobre todo películas de horror y tejiendo. Y si a ustedes les gustaría que yo pusiera la misma sección en los podcasts en español, pues puedo ponerla. Yo no quería ponerla en particular por este primer episodio porque, como lo dije también en la versión inglesa, uh,
yo quería que el primer episodio de cada lengua sea más o menos comparable con el primer episodio de la que yo hice en francés, es decir, que la sección en cuestión no existía. Y la segunda cosa, y si ustedes son habituales de mi canal, habrán remarcado que, que lo que dije hoy, lo que dije en inglés y lo que dije en el último episodio de mi podcast, pues en realidad no son iguales, los episodios no son totalmente iguales. Los proyectos que presenté en inglés y en español son iguales, eso sí, excepto por los proyectos en curso, porque presenté muchos más en inglés y en francés pues no presenté casi, en español casi no presenté casi ninguno. Y en francés pues obviamente no presenté cosas, no presenté todo lo que presenté por la simple razón que son proyectos que yo ya había presentado. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque mis episodios en francés, español y en inglés pues van a ser diferentes porque yo no quiero filmar el mismo episodio 3 veces seguidas. Entonces, si ustedes quieren seguir mis aventuras tejedoras, pues los invito a ver todos los episodios en francés, inglés y en español si pueden. Si no, no se preocupen, cada uno de las lenguas en las que haré el episodio voy a presentar todo lo que tejo, solamente que seguramente no será en el mismo orden, por lo que o no voy a filmar el mismo día, o simplemente voy a omitir partes en uno y poner partes en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber visto este podcast. Y a la gente que estaba esperando el episodio en español, pues misión cumplida. Nos vemos la próxima vez. Tejan muy bien y diviértanse mucho. Bye.